Bueno, siempre para esta fecha trato de dar una conferencia que nos explique un poco mejor todo lo relacionado al plan cósmico y a la figura de María. Cuando uno crece, se va vinculando al mundo existencial, de pronto alguien te lleva de la mano a una iglesia y te muestra una figura de alguien crucificado, muerto, te dice ese es Jesús, o sea, te queda de chiquito en tu primer conocimiento, el Jesús está muerto. Después ves una figura de la Virgen, de tal o cual advocación, y decides a la Madre del Jesús. ¿De dónde está? En el cielo con Jesús. O sea, Jesús está muerto, la Madre está muerta también. Bien. ¿A dónde queda eso? O a casi todos. Pero conmigo me pasó algo muy raro. De hecho, soy un tipo raro. Gracias. Pero bueno. Me gusta la sinceridad. Pero bueno. Bueno, la cosa es que cuando entro a la iglesia del Pilar, en Recoleta, me acuerdo bien, porque yo era chiquito, bueno, mi mamá iba cada tanto a misa. Pero me quedó grabado esto, la primera vez que me lleva, apenas caminaba, yo tengo memoria antes de nacer, o sea, sonidos, no imágenes. Y cuando me va llevando de la mano y me muestra la imagen de Jesús que hay sobre la derecha, yo siento que no, que Él está vivo, o sea, que no está muerto, como lo mostraba ella. Bueno, de chico, ¿qué podés? Nada, solo eso. Después hubo como un rechazo a la iglesia porque al poco tiempo, en otra de esas idas, en esa época, si la mujer no entraba con algo que le cubría la cabeza, no podía entrar a la iglesia. Entonces ella se olvidó, salió de casa apurada, conmigo caminando despacio, cuando llega el cura no la deja entrar. Así fue. Entonces conmigo de la mano de vuelta y ella llorando. Era, no sé si católica, porque después muere, yo era muy chico cuando ella muere. Pero iba a la iglesia. Entonces, claro, de pibe, cuando teníamos 8, 9, 10 años, íbamos a lo del barrio y le rompíamos los faroles a la iglesia, no con la piedra, con la gomera. Pues me quedó como esa reacción. Cuando me caso por el civil. Teníamos 19 años, entonces vivíamos en un conventillo en el Bajo y en un barrio rico, de gente rica. Cuando ella me dice, pues yo también me gustaría por la iglesia, le digo, vamos a que el cura nos bendiga los anillos. Vamos, ¿para qué? ¿Viste? El párroco tenía la alfombra roja, las flores, esperando el casamiento de la niña bien de Barrio Norte, y cuando vamos nosotros, todos los crotos desde el barrio del Bajo, el tipo lo único que miraba que no le pisemos la alfombra, ¿viste? Cuando le digo que bendiga los anillos, empezó como Judas, ¿viste? Bueno, en realidad no le dije Judas, le dije, usted está haciendo lo mismo que Poncio Pilato, lavándose la mano. Y nos fuimos todos, ¿viste? Los flacos, teníamos todos 18, 19, 20 años, lo insultaban al cura. Salimos del Pilar y atrás un curita corriendo viene y nos dice, no, perdónelo, estaba nervioso, venga cuando sea la misa, el casamiento de la noche, y le bendice. Digo, gracias, padre. Le agradezco, igualmente ya estamos casados. Y hasta este día me trataron de casar los mormones, los testigos de Jehová, los evangelistas, los extraterrestres, todo el mundo. Bueno, y seguimos igual con la libreta del civil. 50 años. Entonces, claro, no es que uno tiene una vocación católica, por decirlo de alguna manera. Cristiana evangélica tampoco, porque yo soy un tipo más de solemnidad. No siento entrar un lugar, están todos los gritos, cantando, una cosa. Todo eso no lo siento más la solemnidad, a lo mejor incluso judía o algunos aspectos de la Iglesia Católica. Todo esto lo explico para qué, para que ustedes van a interpretar lo que no soy un tipo que nació al lado de los curas, de las monjas, y por eso tiene todos los conceptos que tiene, sino que la vida me fue mostrando aspectos. Entonces pasé de esa etapa de romperle los farolitos a la iglesia del Pilar a entender el plan cósmico. Cuando vos entendés el plan cósmico, la vida te cambia en un giro de 360 grados. Porque mientras tanto estás en el mundo como un sonámbulo.
Está bien que va para allá, pero no se da cuenta de las realidades más que las ubicaciones. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? En algún momento en Campo del Cielo, uno tenía un lugar al cual había ido convocado por los llamados contactos, aparecían las luces en el cielo y las saludábamos con los pañuelitos. Esa historia ya la conoce. Pero ¿cómo nace la conexión espiritual? Y después que nació eso, empieza la irradiación del conocimiento. Comienza estando ahí juntando arena en en el primer vado, un poquito antes del primer vado, hay un lugar que muchos paran ahí, incluso camiones de capilla, y cargan la arena que va dejando el río. En el ir y venir de un tractor, con el carro atrás, que llevaba arena a Campo del Cielo para las construcciones, yo me siento en una piedra a esperar y siento una voz de mujer que me llama, que me dice, ven, ven. Y yo miro, no había nadie. Entonces, pero al girar veo la gruta de Lourdes, que está ahí en la quebrada. Me voy hasta ahí, no había nadie. Y miro la imagen y la misma voz me dice, Dante, tú tienes que mirar más alto. O sea, ¿qué significaba eso? O sea, esto lo vengo repitiendo desde que sucedió eso. Entonces miro el cielo, porque nuevamente decía, esa voz estaba dentro de mi cabeza, no era una voz externa. Pero tenía una máquina de fotos, con lo cual estaba tomando fotos del tractor con la arena y todas las cosas para que la gente del grupo viera que estábamos haciendo. Habíamos empezado con las construcciones. Tomo la máquina, tu foto al cielo. Pero olvídense, ustedes nacieron, son todos jóvenes y jóvenes. En ese tiempo no, agarrabas el rollo, te venías a Buenos Aires a los 10 días, te ibas ahí a Talcahuano, se lo dejabas en ese tiempo no era chino, después fue chino, y le decías, bueno, me lo revela hace cuánto tiempo, y a ver, tiene turno para dentro de 15 días. A los 15 días iban y te daban las fotos como si fuera un ceremonial, ¿viste? Cuando me dan las fotos esas, después de 15 días, en una, la segunda, en realidad la primera no, la segunda aparece el manto de la Virgen en el cielo. Entonces dije, Dante, tú tienes que mirar más alto, tenía que ver con esto. Yo no lo veía, pero quedó impregnada en la foto. Pasa el tiempo y ocurren todos estos hechos que ya muchos han escuchado, o otros lo han leído en los libros, en el cual fui asociando por vivencias físicas reales, visibles, la relación que había entre estas naves extraterrestres y el plan cósmico para la Tierra, o las naves del reino, o las nubes con el plan divino, el plan celestial, como lo queramos llamar, porque una cosa es la otra, vista desde una óptica religiosa, vista de una óptica contactista o vista de una óptica pragmática. Luego estudiar todo esto y empezar a ver que estas naves han estado desde que siempre han estado y que todas las grandes religiones monoteístas de la Tierra y los pequeños pueblos y civilizaciones en medio de islas perdidas te hablan de la presencia de estos seres que han visitado la Tierra y los han contactado. Entonces, claro, cuando empieza esa unión de ese aspecto cósmico, dos o tres cosas me fueron llevando de la parte fenomenológica de ver la nave y sacar el pañuelito, o recibir el mensaje, un contacto, ir. En ese tiempo iban todas las jornadas, eran con gente, y la experiencia se da. A venir el llamado al grupo de los 9, que describo, creo que en Anatomía de un Contacto, que es el libro que llevaste, en Anatomía de un Contacto, y en ese libro, en esa experiencia de los 9, estando todos en la ladera de un cerro esperando un contacto y todo es mucho más largo, en vez de venir una nave empiezan a venir como puntos luminosos que se agrandaban. Los puntos luminosos generan figuras, las figuras eran una cruz de lados iguales, después se diluía, bajaba otra, formaba un cáliz, después se diluía, bajaba otra, formaba el cerro Colchaquí, la transmisión a los 9 que teníamos que estar ahí en Semanazán, y después baja ese óvalo grande,
más de 3 metros, quizás 4, grande, bien grande, y de ahí viene una figura caminando, que era un ser con túnica, tenía el pelo largo, el rostro que no se le veía bien las facciones, las 2 manos al costado del cuerpo, una luz acá, los pliegues de la túnica, los pies descalzos se le veía, y un cinto, algo acá. O sea, no era que era todo colgando, sino era algo que agarraba acá. Desde que pasó eso, después llega un sobre a mi casa, cuando yo estoy escribiendo Clave de las Profecías, yo empiezo a escribirlo en el campo, mi primer libro, porque, o sea, lo que había sentido de escribir los libros. Entonces empiezo con libros sobre los contactos. Y cuando estoy escribiendo eso, tenía incluso una computadora viejita que hoy no existe, no hay forma de explicarle a ustedes modernos, a Marta, que es experta en todo esto, no hay forma de explicarle lo que era la memoria de esa computadora, que una cosa tenía una memoria que no existe hoy. No existe, pero vos podías escribir o hacer dibujitos, que eran linitas. Lo máximo en los juegos era el Pac-Man, era lo más moderno, ¿te das cuenta? Y lo que la memoria alcanzaba. Bueno, la cosa es que cuando empiezo a escribir sobre eso, en mi cabeza la transmisión con la imagen de Clave de las Profecías. Tráeme un Clave de las Profecías de ahí, por favor. Porque viene la imagen, el concepto del tiempo eventual y el tiempo concreto, y el término, que escriba esto para que la humanidad no pueda decir Padre no sabía. Esto es lo que veo yo. Veo como una explosión nuclear y la nave con el ser espiritual arriba, como que esto podía evitar esto. Fíjate los rayos, todo un simbolismo. Cuando vuelvo a Buenos Aires, una señora que venía al grupo, que hacía mantelitos y servilletitas de así lindas de tela, yo le digo lo que había recibido. Yo pinto, me dice. Le digo, ¿podrás pintar esto? Y se lo describo, y lo pinta tal cual como lo veo. Y se llamaba Emilia Cosa. Después ella pinta dos tapas más. Era una mujer ya bastante grande. La cosa es que con el concepto de Nil o Nil, y el concepto referente al tiempo eventual y tiempo concreto, ahí arranca el libro. Pero claro, empecé a mirar a ver qué tenía de las profecías y tenía muy poco. Cuando llego a Buenos Aires encuentro un sobre cerrado, a mi nombre, sin remitente, que tenía las profecías secretas de los papas, las profecías de Rasputín, o alguna profecía de Nostradamus. No tenía remitente. ¿Quién me va a dejar un sobre cerrado en mi casa? No tenía franquicia de correo. Fíjate. Y ahí enseguida saco este libro, esta es la segunda edición. Fue una cosa increíble cómo ese libro surgió. Pero, ¿qué pasaba? Cuando eso ocurrió algo paralelo, que es en una de las conferencias, viene esa persona, que yo le he descrito, un hombre bastante grandote, muy luminoso que, viste, yo miro y veo oscuridad en alguno, que es la parte energética, que no está radiante. ¿Por qué no está radiante? Porque puede tener obstrucción de los chakras, puede tener mala alineación, baja energía, baja vibración, poca autoestima, muchas cosas te van generando que el campo tuyo de luz se desvanezca. Estas personas no. Aparte, en esa época, estábamos ahí en la calle Pasteur. Yo venía de trabajar, de hacer instalaciones, o sea, familias. Trabajaba mucho ahí por el barrio norte. Y bueno, no quieren que hable de estas cosas. Bueno, está bien, comprendido. La cosa es que aparece este señor sentado en primera fila. Yo entro después de cambiarme en el bañito ahí de Pasteur y me dice, antes de empezar la charla, está ahí, me dice, sentado, no se paró ni nada, señor Dante, ¿por qué no la llaman aves del reino? Y la charla que yo iba a dar, ¿sabes qué era? La culminación del libro Misterios Develados, que lo había terminado de leer. Nada que ver. Yo me quedó ahí como diciendo, ¿de qué está hablando este? ¿No?
Hice la charla, se levantó, porque te saludan así, lo describo en Huella del Pajarillo, la descripción de los seres pequeñinos en Brasil. No te dan la mano, te hacen así. Y este hizo lo mismo, se levantó, me hizo así y se fue. Nunca más lo vi. Pero asocié eso que veo, él que me dice por qué no la llaman ave del reino, y después la tercera cuestión fue, en un llamado de un contacto, sentado con otro de los integrantes del grupo de ese tiempo, y un fuego que habíamos hecho para calentar la comida, bien intenso, de pronto, lo más bien, yo tenía el misterio develado ahí, él tenía la Biblia, los dos lo habíamos cerrado, estaba sobre el piso. De pronto el fuego, que era un llamarón, hace así, como si se fuera, como si vos una de gas le bajás la intensidad. No pudimos ni decir qué pasa, nada, o poner más leña. Inmediatamente una luz nos envolvió. Miro y era algo acá que era como si fuera un escudo al revés, o sea, la parte del escudo hacia nosotros, ¿no? Luminoso. Y descarga una luz que habrá durado 2 segundos o 3 máximo. Cuando yo bajo, y en el medio se siente el ruido un ruido como que algo que hace así, que sería el paso de hojas. No veo los dos mirando arriba. Eso se va. Y cuando bajamos la cabeza, la llama ilumina la Biblia abierta en David en la corte de Nabucodonosor, que lo tomamos como una señal. ¿Cuál es la señal? La preparación. Porque en ese tiempo no teníamos preparación, pero a mí me llamaban a los contrarios, yo le decía a fulano, sultano, tal cosa, y venían y la nave venía. Entonces, sumado a esas 3 cosas, ocurrió algo más en esa luz de 2 o 3 segundos, que es la transmisión de los conceptos relacionados al plan cósmico. Y a día de hoy siguen surgiendo. Me grabaron en mis neuronas el plan cósmico, como cuando usted en una computadora bien potente, meten un pendrive y ponen descargar y hace zup y descargó 250 libros y ni te diste cuenta. Bueno, fue algo así en 2 o 3 segundos. Entonces en ese plan cósmico, cuando vos empezás a entender eso, es como que todo lo demás se va aclarando. Después vinieron los libros, tomo 1 del plan cósmico, tomo 2 del plan cósmico, clave de la profecía fue el primero. Y en cada uno vos vas desarrollando más todo este conocimiento. Ahora, ¿cuál es la parte que involucra a María en todo esto? Es muy sencillo. Yo expliqué en 20 minutos el plan cósmico completo, lo expliqué en infinito, en un programa que se llama El Plan Cósmico, con Embón. En un estudio que no teníamos ni para colgar un saco. Era porque uno te ve en un cachito así porque había eso. No había más. Entonces por ahí yo acá en 20 minutos, porque era un programa de media hora, con los cortes, tenés 20 minutos para hablar. Y explico el plan cósmico en Cartago, ante Argüelles y Benítez, Juanjo Benítez, en un congreso allá en Cartago, también en media hora, y sin poder proyectar nada. Pero entonces se lo voy a explicar en 5 minutos. ¿Está bien? Quizás menos. Se va superando. Bueno, con el tiempo se va superando. Pero presten atención. La estrella que llamamos Sol, que es una estrella más de alrededor de 500.000 millones de estrellas, que están solo en nuestra galaxia, que llamamos Vía Láctea, ocupa un lugar como si fuera en las afueras. No está en el centro de la galaxia, en el medio, está más bien hacia las afueras. Pero acá hay un problema, que es el problema que ha generado las extinciones que ha tenido la Tierra, al punto que hoy algunos plantean que estamos en el 5.º sol, otros en el 6.º sol que ha de venir, otros
hay entre el cuarto y sexto sol, según las distintas concepciones o culturas que investiguemos. Ahora, ¿por qué le llaman quinto o sexto sol? Que no estaba más del sol, había otro, no. Era el mismo, pero son ciclos solares. Cada ciclo solar ha generado una extinción. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La Tierra, por la ubicación que tiene cerca del Sol, está como para el cachetazo, ¿no es cierto?, ante una posibilidad de un evento solar de gran magnitud. Cuando fue el evento Carrington, hace ya 100 y pico de años, los telégrafos se incineraron, pero no pasó nada porque no estábamos todavía en la era tecnológica del electrón como estamos ahora. Pero pasa esto, el Sol, a su vez, está en un movimiento cíclico, que no está en esta posición, sino está en esta, con la Tierra y todos los demás planetas, en un punto en el cual acá se produce el movimiento gravitatorio de la nube de Oort que rodea todo nuestro sistema solar. Vamos a hacerlo más cerquita. Todo nuestro sistema solar está rodeado por una nube que se llama nube de Oort. La nube de Oort es una nube de materia no compacta de partículas y micropartículas, algunas grandes rocas y otras gigantescas, al punto que algunos plantean que hay planetas casi oscuros, porque no es que sean oscuros en sí, sino porque no llega la luz del sol, entonces son opacos, oscuros, están allá. Cuando pasan por este punto de inflexión, la nube de Oort, que sería esa masa no compacta que rodea todo nuestro sistema solar y es lo que ha sobrado de la formación centrífuga del sistema solar, se ve zarandeada. El zarandeo genera que materia vaya al espacio exterior y materia vaya al espacio interior. La materia del espacio interior es atraída por los grandes planetas. Por eso en un principio se pensaba que la Luna era así, porque los meteoritos que venían del cinturón de asteroides en gravitación al Sol impactaban con la Luna. Pero ahora, cuando salieron los satélites y pasaron el cinturón de asteroides, vieron que todas las demás lunas son como un crucero también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿De dónde vienen todos estos cascotes? Estos cascotes vienen de la nube de Oort. Entonces, cada movimiento que se da en alrededor de 28.600 años, cada 14.000, hay un paso por este centro de gravitación. Cuando pasa por el centro de gravitación, se zarandea y puede producir o no impactos. Entonces, por ahí pasan ciclos de 4, 5, 6, 7 veces que no ocurren. ¿Y por qué? Porque los movimientos son atrapados por los grandes backs que tenemos un gran arquero y tenemos un back central, uno es el Sol, el arquero, el otro tenés Urano, tenés Júpiter, que son también por su gran gravitación atraen estas grandes rocas. Entonces puede haber varios ciclos de cientos de miles de años, o 1.000.000 de años, en donde esa extinción no se produce. Pero hay otro efecto, que sí se produce cíclicamente, que es que en cada movimiento de gravitación que se produce al paso por estos dos puntos, todo lo que son la parte magma interna de los planetas y del Sol se ve activada. Es como si vos vas con un recipiente y tomás una curva rápida. Entonces todo ese líquido comienza a ir por la fuerza de gravitación hacia un lado y vuelve y va hacia el otro. Bueno, eso va generando como una ebullición dentro del Sol, que necesita como una especie de caldera que está con combustión, tiene una válvula de escape. Si no, revienta. Por eso los calentadores que son de agua tienen esa válvula, lo tienen los termotanques a leña. Sin esa válvula se calienta hasta que revienta todo. Entonces el Sol tiene válvula de escape. El válvula de escape se llama halón solar. Entonces, ese halón solar tiene características. Una de las características tiene que ver con la intensidad en la cual el núcleo del Sol se libera. Y la otra tiene que ver con la periodicidad. Por ejemplo, se libera un poco en los últimos 20.000 años. Y 14.000 años después se vuelve a liberar otro poco. Entonces la intensidad no es tan grande. Pero poner que vayan varios giros, que no se libere esa energía, cuando se produce la liberación de varios giros, donde eso fue
como sacudido y sacudido y sacudido, entonces un evento cuasi catastrófico, más que nada para los planetas cercanos. Ha habido casos hace poco, no tampoco, hará 8 o 9 años, hay una estrella directamente que colapsó y a 500 años luz transformó todo en protones y neutrones. Entonces lo único que se captó astronómicamente es el destello. Ese destello barrió, si había sistema planetario dejó de existir y sistemas cercanos dejaron de existir. O sea, no se dejaron de existir, se transformaron en otra cosa. Entonces, ¿qué ocurrió acá? ¿Por qué la Tierra tiene más tiempo? ¿Y por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo? Porque hay un plan cósmico. En ese plan cósmico se decidió darle a la humanidad más tiempo. ¿Cómo es esto? Estos eventos habían generado grandes cambios planetarios, en los cuales las humanidades desaparecían. El último gran cambio en realidad no fue un halón, pero fue una incidencia gravitatoria profunda que produjo grandes movimientos en las masas tectónicas que hicieron que continentes bajaran, los mares cubrieran grandes extensiones y producieran una alteración que generó una gran destrucción. No fue como la era de los dinosaurios, que fue por impacto. Esto fue distinto, pero fue de orden mundial. Al punto que una de las concepciones que a mí me dan en el tomo 1 del plan cósmico es todo un concepto relacionado a las distintas culturas de la Tierra que todas describen un gran cataclismo y que abarcó a toda la humanidad. Entonces no es que a alguien se le ocurrió. Incluso los continentes o los sectores hundidos los llamaron prácticamente de la misma forma. Tanto en América como en Europa, como en Grecia, o en distintas formas, todos lo llamaban prácticamente lo mismo, que era el hundimiento de una gran isla que estaba en el Atlántico, en lo que es hoy la cordillera llamada Atlántico, que quedó a unos 200 metros de profundidad. Pero eso generó un gran desastre. Ahora, este momento planetario está por generar otro evento, pero por fuego. Por eso proféticamente la jerarquía intergaláctica espiritual planteó que esta humanidad no iba a ser juzgada por el agua, como en el gran diluvio, sino por el fuego. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué yo digo que hay más tiempo? Porque estamos jugando una especie de tiempo complementario. El tiempo de la Tierra ya concluyó, pero nos dieron como un plus. ¿Cuándo concluyó? Hubo 2 eventos que fueron modificados. El primer evento fue, vi una gran montaña de fuego que cayó al mar. Esa montaña de fuego que ven proféticamente en un tiempo eventual, fue desviada. Entonces, se avisó una semana antes que la Federación Galáctica iba a generar el desvío. ¿A quién le avisó? A todos los contactos. Y que nos íbamos a enterar por los diarios. Y tal así, como digo, fue. Hicimos todas las reuniones, porque el pedido fue planetario. En ese tiempo no había internet, no había como hay ahora. Los avisos fueron telepáticos de ellos a los distintos contactos reales del planeta. Y todos se juntaron haciendo el pedido a la Federación que intervenga. Porque no podían hacerlo si no había por parte de la humanidad una aceptación. Entonces lo desviaron. Y por los diarios salió de que una gigantesca roca que podría haber mandado a la humanidad a la era de las cavernas pasó entre la Luna y la Tierra. Posteriormente, ¿cuál fue el gran eslabón de estiramiento del tiempo? Cuando a los masas se le había planteado astrofísicamente lo del 2012, no había un error. Que no fueron los masas, fueron los seres superiores que le transmitieron que dentro de tal Tonkin iba a haber tal evento. Pero ¿qué ocurrió? En septiembre de ese año enviaron una nave gigantesca a Planeta del tamaño más grande que la Tierra y absorbió por 45 días energía del Sol. Esto es astrofísica, acá yo lo he pasado más de una vez. Los videos que no es que son míos, son videos que en ese momento dieron la sonda SO y estéreo de la NASA. A los 2 meses, otra nave gigantesca, distinta,
absorbió durante 10 días energía del Sol. ¿Qué es lo que hizo? Abrió el grifo de descomprimir. ¿Cómo? Absorbiendo la energía. ¿Por qué? Al final, ¿qué son los soles? Los soles son la bomba de gasoil que ustedes tienen para cargar el auto. Las naves, ¿dónde van a cargar? En el hidrógeno de los soles, cargan el combustible si lo necesitan, si bien usan campos gravitatorios también. Pero pueden absorber la energía del Sol. Entonces, ¿qué hicieron? Descomprimieron para darnos más tiempo. Posteriormente, ¿qué hicieron? Generaron, ya me pasé los 5 minutos, no, porque me desvié mucho acá. Yo quería ir a la parte marina. Porque generaron del Sol una barrera, la Tierra, que cuando se produzca la descompresión, van a generar como una especie de pantalla para disminuir, no es que lo evitan, lo disminuyen. Estas naves no pueden evitarlo siempre, porque estarían también generando alteraciones y todo ese tipo de cosas. Entonces, esa pantalla, vienen los rayos, los filtran, así como ustedes filtran con los, se ponen las gafas, ¿viste? Para evitar la luz del Sol. Entonces, claro, ¿qué involucraba el plan cósmico y por qué no quieren dar más tiempo? Porque la raza de la cual nosotros formamos parte, y ustedes tienen la genética, es una raza mitad terrestre y mitad extraterrestre. Tenemos 23 cromosomas estelares y 23 cromosomas del Homo sapiens. ¿Cómo fue esto? Fue elegido cromosomas de un humano de la Tierra, se le adicionaron cromosomas celestiales, y nació un nuevo ser humano, se lo llamó el primero, Adán. Y de ahí una mujer con la cual se generó la procreación. Y de ahí vamos descendiendo. Y esto ocurrió hace más de 20.000 años. En el medio de todo este lío hubo algo que aconteció que no debería haber pasado y pasó. Que había seres que son cromosomáticamente compatibles, hablándolo como acá las niñas duermen, vamos a decirlo con palabras claras, pueden tener sexo con los humanos de la Tierra y generar vida, cromosomáticamente compatible, tanto hombre como mujer. Y estos seres son provenientes de la nebulosa de Orión, son compatibles. Entonces tenían que custodiar a la humanidad, porque había también una afinidad a nivel de transmisión, y en vez de custodiarse, los muchachos se aburrieron, bajaron y tuvieron sexo con las mujeres de la Tierra, y generaron hijas e hijos, y esto modificó el gen. Entonces, cuando la jerarquía intergaláctica ve esto, los expulsa. Eso es la famosa guerra en los cielos, que el ángel caído y toda esa historia, porque la humanidad esto lo tenía que saber, pero de una manera como un bebé. Cuando le decía, ¿dónde vienen los nenes? La cigüeña. Bueno, es la forma, porque en realidad todavía en ciertas cosas somos como niños con estos conceptos. Entonces expulsan a estos seres y había dos opciones. Destruir lo creado, o sea que esa raza, que no era única, la Tierra estaba súper habitada, esa raza, destruirla también. Y hubo un consejo que decidió no hacerlo, sino darnos más tiempo. Pero ¿qué hicieron? Nos quitaron ese porcentaje que nos unía a esa divinidad, que tenía capacidades, características, en algunos casos similares a los propios creadores. ¿Y qué hicieron? Que pudiéramos solo verlo cercano, que nos vistamos con las ropas de las bestias, y nos quitaron esa parte de la divinidad. ¿Pero cómo lo generaron eso? Generando un plasma alrededor de esta glándula que se llama pineal. Ese plasma está allí y se transmite en nuestra genética y se activa. Entonces ese plasma evita que la pineal sea el nexo entre el pensamiento, el deseo y la energía que está en la chispa divina, con lo cual podemos activar, desintegrar, modelar, modificar la materia a voluntad, tal cual como pueden hacerlo el origen nuestro, que es el Padre Creador de la raza adámica. Entonces se nos dio más tiempo. Se nos dio otra instrucción, crecer y reproduciros. ¿Por qué? Porque en ese crecer y reproducir se va produciendo como una depuración de esa genética. O sea, la genética oriónica todos lo tenemos. Algunos
prevalece más, otro prevalece menos. Pero está generando ese chisporroteo, porque una genética es más mental, científica, la otra es de orden cósmico espiritual, ligada a la creación, puede actuar directamente sobre la materia sin tecnología. En cambio, estos otros seres necesitan toda tecnología. Bien, llegado el momento, esa raza que fue elegida, resguardada, protegida, etcétera, etcétera, su genética era mayoritariamente lo que hoy llamamos el pueblo judío. Hasta que ocurre algo que fue como una especie de preanuncio o aviso, que es cuando se establece la restauración del pacto con Salomón, en donde se insta un cambio que debía darse en lo conceptual de ese pueblo, y que si ese cambio no se producía, iba a ser aborrecido, perseguido, etc., y se iba a dejar esa protección individual. En ese pacto, en el templo de Jerusalén, se quita lo que era el eterno sacrificio y se impide la matanza de animales. A través de la nave suspendida, esto está documentado por historiadores del momento, que aún los propios sacerdotes del templo no pudieron entrar. Solo Salomón, cuando la nave se retira, ahí pueden entrar, pero se quita, o se trata de quitar, porque después al final eso siguió, el sacrificio de los animales, que era como una ofrenda que se daba, era un primitivismo que provenía del concepto prediluvial, que era sobre que la chispa divina está en el corazón, que eso es cierto. Entonces el antiguo creía que extrayendo el corazón de los vencidos tenía su fuerza, porque era ese el concepto, pero la fuerza era la lanza, la espada, la flecha, y no era, lo otro era un simbolismo, porque el simbolismo era que la chispa divina era la que tenía la energía. Ahora, nuestra mente es 100.000 personas en un estadio de fútbol prenden una lamparita. Sin embargo, una persona en una conexión espontánea puede traspasar una pared, puede desdoblarse en el tiempo, puede bilocarse o proyectarse, pero muy difícilmente a conciencia, es algo espontáneo. No me quiero desviar. La cosa es que dentro de ese plan había que ir modelando lo que es el cerebro todavía de reptil primitivo que todos tenemos, que es un cerebro que está detrás, es un cerebro agresivo, violento, y todo eso había que modelarlo. ¿Cómo lo hicieron? A través de orar, meditar, pedir, etcétera, etcétera, que fue el lineamiento dado desde tiempo inmemorial hasta el día de hoy. El ser humano se fue depurando, o sea, hay menos, si bien hay casos horribles y tenebrosos, y sigue habiendo la maldad y todo ese espíritu de destrucción, tiene que ver más que por el ser humano en sí mismo, por el estilo de mundo en el cual vivimos. Vivimos en un mundo basado en la acumulación. Entonces aquel que acumula y tiene poder tiene más capacidad de que aquel que no tiene nada, ¿viste? Y bueno, lamentablemente ese es uno de los grandes factores. Y el otro es el no poder saber en lo profundo del corazón de los demás. Entonces cualquiera puede decir cualquier cosa, engañarte, embaucarte y mentirte, porque no alcanzamos a ver con ese tercer ojo avisor, porque lo tenemos todavía. La nueva humanidad comienza a despertar de eso. Entonces la hipersensibilidad que puede captar más allá de lo físico y de los ojos tridimensionales es lo que nos va a dar un nuevo estado de conciencia con una nueva humanidad. Pero esa humanidad necesita una depuración, nos guste o no nos guste. Y de hecho, todas las grandes culturas de la Tierra y todas las profecías concuerdan. ¿Cuál es la concordancia? De la clave profética, que va a haber una depuración planetaria. Bien. Entonces, vamos adentrándonos unos miles de años después. Llegó un momento que había sido dado el conocimiento espiritual a todo el planeta en distintas partes. En América vino tal cual, que Quetzalcóatl, por allá apareció el Buda, por allá apareció Quinete, aparecieron de todo para todos los gustos. Y había un momento en donde tenía que o seguir el pacto ese con el pueblo judío o el pacto universalizarse. Para que el pacto pueda universalizarse tenía que cumplirse la profecía dada a los grandes profetas. ¿Cuál era la profecía? Que el Mesías vendría y no sería reconocido.
y fue anunciado a los profetas. Entonces el Mesías tenía que ser, entre comillas, el Hijo de Dios. Ahora, ¿cómo venía el Hijo de Dios a la tierra? Se materializaba bajando en un carro de fuego, acá está, todo el mundo ve y lo aplaude. Porque si era así, imagínate. Este pueblo lo aplaudiría, aquel otro diría es mi enemigo. Entonces tenía que venir de otra manera. ¿Cómo se orquestó esa manera? Esa manera se orquesta primero preparando al contenedor, porque tenía que nacer de mujer, porque la profecía decía que nacía de mujer. Entonces, ¿qué? ¿De cualquier mujer? No podía nacer de cualquier mujer, porque el campo de energía de esa mujer no iba a poder recibir los cromosomas del Padre Celestial, creador de la raza adámica. Entonces hubo que elegir una mujer, y hubo varias en esa elección. Las dos que quedan últimas es Isabel y María. María había nacido de Ana y Joaquín, de la pusta y más alta casta de David. Pura y más alta casta de David. Isabel también era prima, no era de cualquier lugar o cualquier tribu. La cosa es que ese nacimiento de María se da de una forma muy llamativa. Padre y madre ya viejos para esa época, y que ya habían perdido toda la posibilidad de poder engendrar hijos, y no estando Joaquín en su lugar, el ángel viene a Ana y le dice que daría a luz a una niña. Y le aparece a Joaquín diciéndole lo mismo. Y ambos se encuentran en la puerta de David. Entonces, suele pasar que la energía cuando baja pasa estas cosas con la batería. La cosa es que se encuentran en la puerta de David y ambos ya sabían porque el ángel les había transmitido lo mismo. Y acá tengo que abreviar un poco, porque vamos a la parte del nacimiento. La cuestión es que pasado el tiempo que debía pasar, nace María. Pero María, dada la transmisión del ángel, debía ser entregada al templo para su custodia, luego de que dejara de recibir la leche materna. Entonces María, durante el primer tiempo que recibe la leche materna, todo bien, y luego se entrega al templo. Ahora imaginemos, un matrimonio de gente ya grande, que sabía que no iba a poder tener más hijos, que había pedido tener hijos y no pudo. Recibe la posibilidad de una hija y después de 12 años la entrega al templo. ¿Quién haría ese desprendimiento? Si no es algo tan rotundo, tan pero fuerte e inconfundible. No era un mensajito. Un mensajito, tu mente por un lado empieza a decir, y por ahí me lo imaginé. Fue más que un mensaje, fue la presencia directa de los ángeles que descienden. Y es dejada al templo. Entonces imaginemos ahora que María es dejada al templo, abre un sacerdote, o el que limpia, o el que abre la puerta, y se encuentra una niña ahí. ¿Qué hace? La levanta y dice al primer soldado que ve, mire, se verá no sé a dónde, en algún lado tendría, en todas partes, habría lugar para poder tener los niños, de las niñas. Entonces, ¿qué hizo? Lo encuentra y no, la recibe. ¿Por qué la reciben? Porque también fueron advertidos algunos de los sacerdotes más directamente y cósmicamente relacionados a esa jerarquía espiritual intergaláctica, de que esto iba a suceder. Entonces estaban sabiendo y la reciben. Y la tienen ahí hasta que ella tiene la edad, que en ese tiempo eran los 15 años, entre 14 y 15, para darle el casamiento. Entonces, todo ese tiempo, María es en parte alimentada por los sacerdotes judíos, tenía mujer. Y algunos no era una. Después de la casta podían tener hasta 3 o más también, pero generalmente con 3 se conformaban. ¿Viste? No es como ahora. Siempre uno pide un poco más. Pero en ese tiempo era muy conformista, con 3 se conformaban. Y atendieron a María. Pero ¿qué ocurre con María? María no recibía solo alimento que le daban así, sino alimento de los propios ángeles que descendían. Y
contacto de ella con los ángeles desde la más tierna infancia. Pero recordemos otra cosa, el embarazo de María no es por un sexo que sí habían tenido, pero nunca habían podido tener hijos, entre Ana y Joaquín. Lo que no se me transmitió nunca es de dónde provenía la genética que genera María. No lo sé. Porque del Padre Celestial no es lo que sí sé. La que genera a María, estoy hablando, y a Isabel seguramente. Bien. La cosa es que, llegado el tiempo en que ella tiene la edad como para hacerlo del matrimonio, imagínate, aparece uno de estos que leían las como llamaban ese tiempo, las pancartas, algo, tenía un nombre, ¿no? Los edictos. Entonces se paraban en una plaza, bueno, acá tenemos una chica de 15 años muy bonita, la ofrecemos. Imagínate, la cola de gente empujándose para... No podía ser así. Tampoco después de tenerla ahí, 14, 13 años, al primero que golpeé la puerta, bueno, tomá, llévatela. Tampoco podía ser así. Ahora, ¿por qué había que darla? Imagínate que María sale embarazada del templo. ¿Qué iba a hacer? Todo un coro, yo no fui. Entonces imagina, María sale embarazada, nadie fue, ¿viste? No podía ser, porque hubiera sido considerado el hijo bastardo. Entonces ella cómo tenía que salir, inmaculada. ¿Pero podía ser entregada a cualquiera? No. Entonces, ¿qué hace? Nuevamente la presencia de los ángeles. Eligen a un hombre, que era un hombre pro, un hombre devoto, no sabio ni conocedor de las leyes, pero un hombre de corazón noble, viudo y con hijos grandes. Tampoco era un chico de 30 años, ni de 40. Y se le aparece al ángel indicándole que iba a ser dada una mujer de la cual nacería el Mesías, que él no debería tocar. José va al templo, golpea, mirá, me dijo un ángel, golpea, y los sacerdotes ya traen la niña porque paralelamente aparece el ángel también allí indicando lo que ellos debían hacer. Dentro del templo de Jerusalén en esa época, dentro de la iglesia hoy católica, dentro de la iglesia evangélica hoy, existe gente noble y pura. Pero no son todos. Es una inmensa minoría. Y en ese tiempo era algo similar. No juzguemos, porque así vamos a ser juzgados. Yo tiraba las piedras hasta que aprendí a no juzgar. Porque en realidad aquello que yo juzgaba ya fue juzgado, pero no por mí. En el mismo libro de Revelaciones se plantea aquella que se sienta en las 7 colinas y se viste de escarlata y púrpura y que se ocupa de las cosas de los hombres y no de Dios. Entonces, ¿qué voy a juzgar? Ya fue juzgado. Pero no todos, porque no son todos iguales. Entonces, en ese templo había gente que estaba en contacto también. Ellos no le llamaban extraterrestres. Llamaban la divinidad. Entonces cuando golpean la puerta, ya estaba María preparada para salir. Y María sabía que salía con José. José la lleva a su casa. El barrio dice, José, viudo, por fin encontró mujer para que lo acompañe, para que esté con él, para que haga sus tareas de mujer, y todo el mundo feliz con José y su mujer. Y los hijos de José no tenían por qué saber tampoco, felices con la mujer que su padre había escogido. Pasó un poquito el tiempo, porque tampoco podía ser a los 3 días, che, sorpresa, muchachos. Tampoco, todo tenía que ser con su tiempo. ¿Para qué? Para evitar ¿qué? La habladuría. Entonces, pasado un poco de tiempo, viene la advertencia del ángel Gabriel a María en la Anunciación, donde le dice que había sido escogida, etcétera, etcétera, y que quedaría embarazada
de aquel que sería su hijo y sería el Mesías. Y ahí ocurre algo interesante en este aspecto. María no duda, porque pudo haberle dicho, y mirá, ¿por qué no venís la semana que viene? Lo voy a pensar un poco. No, María sabía perfectamente, conocía el plan cósmico, conocía todo, estaba al tanto de todo, tenía capacidades de sanadora, tenía capacidades perceptivas, telequinesis, teletransportación, tenía todo, porque era una genética extremadamente distinta y superior a todas, pero jamás empleó esos dones, por lo menos en ese momento. Entonces María acepta, y al otro día viene el ángel nuevamente para decirle de que ya estaba todo consumado y que daría luz a un niño en el tiempo que se da luz niño, 9 meses. O sea, no iban a ser a los 3 meses, ni a los 4, sino en el tiempo que debía ser. José sabe, porque José estaba al tanto de todo, y esperan pacientemente ese momento. Cuando llega el momento ya prácticamente, que faltaba poco para el nacimiento, justo sale el tema del censo. El tema del censo, que había que cada uno ir al pueblo de origen, y ellos van hacia Belén. En Belén estaba todo lleno de gente, no se podía alojar en ningún lado, a excepción una cueva que había sido resguardada por la propia jerarquía para que ese sea el lugar. Cuando llegan a ellos a ese lugar, ahí María queda, junto con José, esperando el momento del nacimiento. Cuando el momento del nacimiento se está por acercar, José siente el impulso de ir a buscar una partera. Cuando él se va a buscar la partera, ocurre algo que solo observó, por lo menos que tengan conocimiento, Catarina de Médici, en una visión. A mí me lo transmiten también en una visión. O sea, cuando José sale en busca de la partera, se genera una especie de cerramiento en el lugar. Toda esa zona, nada podía ni entrar ni salir. Es como que el tiempo se detiene. Hemos vivido esa experiencia en lugares de contacto. Vos estás 8 horas y parece que fueron 2 minutos, no 2 minutos, ponele media hora, pero estás 8 horas. Son espacios de no tiempo, rarísimos, cambia todo. Hay lugares que vos entrás y no hay viento, no se sienten los pájaros, no se sienten así de noche los grillos, nada. Salís y está todo el ruidito de vuelta. Volvés a entrar y no sentís nada. Bueno, eso es lo que generaron en ese sitio. Paralelamente, había ocurrido algo, que así como fue la existencia del plan cósmico o plan divino, debía tener que la aceptación de la humanidad, como cuando fue el desvío del meteorito, por si lo podían desviar sin avisarnos nada. Pero en realidad nosotros pedimos, en nombre de la humanidad que conocí, de la que iba a conocer en el futuro, pedíamos la intervención de la Federación Galáctica para que desvíe ese meteorito. Y así lo hicimos. Entonces había una autorización por parte de la humanidad que conocía, porque vos no podés autorizar lo que no conocés. Una parte de la humanidad que conocía pidió, concedieron, en nombre de los que estábamos ahí sabiendo y los que iban a saber en el futuro. Entonces, ¿qué ocurrió acá? Cuando llega el momento, la nave, que meses antes, porque no era como decir, a ver, Gladys, dentro de 4 horas agarramos el auto, vamos a comprar unas pizzas, vamos a comer a tu casa, allá va todo lo que estamos acá. Y Gladys iba a decir, no. Pero ponele, con 3 horas vas a comprar algo, te vas y vas a comer. Ahí no era así. 3 meses antes se les apareció en distintas partes del mundo, porque fue en Asia, fue en Europa y fue en África. Se le aparece a sabios, conocedores de las leyes y, del cosmos. No eran magos predigitadores, eran sabios que tenían que venir a dar la aceptación de la venida del Mesías a la tierra. En realidad, el enviado de Dios para la humanidad. ¿Por qué por la humanidad? Ya lo vamos a saber. La cosa que paralelamente, cuando se produce eso, la nave, misma nave que guió a los llamados Reyes Magos, entre comillas, se colocó sobre la gruta, sobre esa cueva, que eran unas estribaciones
las lomadas y se colocó allí, iluminando todo. Al punto que todo lo que rodeaba la veía. Fue extrañísimo para todos. Y estos sabios fueron guiados y llegaron al momento, no al momento del nacimiento, porque llegaron un rato después, pero ahí cerca viendo todo. Cuando María está para dar a luz, tenía la panza natural, no había roto placenta, sí tenía las ¿cómo se llaman esas? Contracciones, y en ese momento que la nave se posa, se teletransportan abajo seres de Alfa Centauro. Estos seres tienen características parecidas a nosotros, un poco más altos, hombre y mujer, son compatibles, forman parte directa. No estoy seguro, no quiero decir esto porque no estoy seguro. Entonces, pero son compatibles con nosotros, forman parte de la federación desde siempre, y esos seres asisten a María. ¿En qué? En la teletransportación. De dentro del feto, los líquidos amnióticos, todo sale afuera sin ir por el canal vaginal, y Jesús es materializado fuera. Y lo entrega a María. Esto es en un tiempo no mayor a media hora, 40 minutos duró todo. Paralelamente José llega con la partera, pero no puede pasar, está, ponele, a 200 metros. Y recién puede ingresar a ese lugar cuando la nave se levanta y la luz cesa. Y la nave queda arriba, suspendida, pero muy alta, o sea, vos no veías un platillo, lo que veías era una luz resplandeciente. Cuando llega José con la partera ve que ya, porque algunos escritos de los que deben ser guardados al vulgo, al común de la gente, que se llamaban apócrifos en ese tiempo, que eran unos 50, esos 50 no fueron elegidos al azar, sino que la jerarquía intergaláctica, de telepatía, le dijo a determinados sacerdotes, como fue que les dice los libros de Apocalipsis, el libro de Revelación o Apocalipsis, de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y Hechos de los Apóstoles, que en la versión Reina Valera. Esos son los dictámenes que queda para que quede algo tangible y físico, si no cualquiera podía tener razón. Pero en ese momento, en uno de esos evangelios, se plantea que cuando la partera va y quiere tocar a María, queda ciega. ¿Está? Y no. El que vio eso no es correcto. La partera cuando llega, ve que ya el bebé había nacido y la ve a María lo más bien y dice que no tenía nada que hacer ahí, que bueno, felicidades, y se va. Que paralelamente empezó a llegar gente, que eran todos los que habían visto esa luz y van mirando la luz se va, pero van hacia el lugar donde esa luz iluminaba. Esta gente que era gente de ahí, cercana. Pastores. Y van llegando, además, estos llamados, yo los llamo sabios de Oriente, que van llegando hasta el lugar para generar las ofrendas que ahora vamos a comentar. Entonces, en ese momento, hay hechos muy puntuales que muestran la grandeza de María. María nace de una genética de la más pura casta de David, sí, porque Ana y Joaquín eran de la más pura casta de David, de cual la profecía debía nacer el Mesías. Pero José era de la casta de David también. Pero la que transmite la genética es María. Y José no tuvo sexo con María. Ni antes, ni después. Cuando en algunos libros se habla de los hermanos de Jesús, son los hijos de José. No son los hijos de María. Son los hijos de José viudo. Y no los hijos de María. María no tuvo sexo. No porque sea malo, sino porque es como decir, aquello que dice, María Magdalena después se casó con Jesús. Ah, qué bien. Resulta que es como si yo dijera, ay, me encanta la figura de María para... No podés pensar eso. ¿Alguna de ustedes pensó en Jesús sexualmente? Bueno, te enferma, vas al psiquiatra. ¿No es cierto? O espera a estar Gerard para acostarse con la casa. Yo cuando decía, claro.
la irradiación es tan alta, profunda y maravillosa que no te despierta el instinto de procreación, te despierta otro instinto, que es el instinto del amor puro. Es como la madre que tiene el hijo grandote y dice, mamita querida, a la madre, ay, qué lindo. No, porque es el amor puro. El amor no tiene sexo. Yo por eso cuando... Tampoco me quiero adentrar a eso, porque me desvío, ¿viste? Me desvío antes que me reten. Antes que me reten, me canso. Entonces, esa energía que María irradia, que es una energía de pureza, una energía de amor, una energía de madre, porque ella tiene amor a su hijo. Ella sufrió a los pies de su hijo todo ese martirio, pero también lo acompañó, entre comillas, en las buenas. Pero María en ningún momento se metió a querer ser ella la que daba las instrucciones. María acompañaba. ¿Y era consejera? Sí. Claro que aconsejó. A mujeres y a hombres aconsejaba, porque tenía una inteligencia y tiene una inteligencia suprema. Entonces María cumple un rol dentro del plan divino excepcional, trascendente y que perdura. Porque María, sabiendo lo que sabía, habiéndose codeado con los ángeles, habiendo recibido al Mesías con los ángeles, habiendo subido posteriormente, no me quiero adelantar, a las naves, después que ellos se van de allí, porque los sabios de Oriente les alertan del peligro de lo que querían hacer con los chicos, ¿no es cierto? De sacrificar, porque claro, al decir que el rey de los judíos había nacido, querían matar a todos los primos, a los chicos recién nacidos, para evitar que pase eso. Entonces, los sabios de Oriente, que habían sido recibidos anteriormente, le advierten de que había una persecución para los recién nacidos y ellos se van, y se van para Egipto. Ahora, ¿ustedes creen que, y ahí desaparece del conservo histórico es José? Porque cuando María la levanta junto a Jesús a las naves del reino, luego de la partida hacia Egipto, José muere. Y María es levantada a los cielos con su hijo bebé. Pero un bebé de 1 año, Jesús de 1 año, ¿qué te cree? Que era como yo al año, no abría los ojos todavía. Chupete. No abría los ojos, caminaba. Esa jerarquía es lo que proféticamente se denomina sabio de días, porque tiene el conocimiento del todo incorporado. Lo que le faltó al principio, no sé cuánto tiempo, porque hasta queda para nuestra óptica hoy pensar un bebé Jesús hablante y dialogante y todas las cosas, queda hasta medio chocante, entonces prefieren que no lo digamos. Pero sí lo que les digo, que tenía el conocimiento que nosotros tenemos que ir adquiriendo en el transcurso de la vida, lo tenía incorporado en la memoria ancestral. Toda nuestra memoria, que habla idiomas, que conoció países, que conoció historia, que vivió miles de años atrás, la genética, toda esa genética está acumulada en nosotros, sumatoria biológica, genética espiritual. Pero el problema está en que la tenemos como en un disco rígido guardado entre 25 llaves. Entonces tenemos que aprender todo de vuelta. Tenemos que aprender a hablar, aprender idiomas. Bueno, la cosa es que María tenía todas esas capacidades naturales. Ella sube a las naves con Jesús bebé y perdura hasta la faz pública de Jesús, porque ella permaneció en las naves. Jesús no, Jesús tuvo descensos previos a el Jordán, pero en el Jordán viene la faz pública y María acompañó. Habiendo vivido todo eso, ella jamás se puso delante de su hijo. María no es reina y señora de todo lo creado. Ella misma se siente mal cuando lo decimos, pero lo comprende, porque es el método por el cual nosotros magnificamos algo que adoramos. Ella es una mujer, en sus conceptos, poderosa pero humilde.
no tiene coronas de diamantes ni diademas. Así la conjetura el hombre en la humanidad basada en la acumulación. ¿Dónde verías vos un rey vestido de pordiosero? Como cuando veían a Jesús, que este va a ser el Hijo de Dios y es el Hijo del carpintero. Entonces, la divinidad de María está en otras cosas, pero ella entiende nuestra metodología de medir las cosas. Porque si ellos hubieran querido cimentar una iglesia en lo puro, esa iglesia no existiría, porque la humanidad es impura. Todavía no tenemos los conceptos lo suficientemente purificados para poder entender. Entonces tuvo que dejar ciertas cosas, por más que cada vez que decimos Rey ni Señor de todo lo que es bueno. Si estamos orando en conjunto, no todos pueden saber lo que vos sabés. Entonces yo cuando oro con los demás, oro acompañando a los demás, porque ella sabe que el objetivo en realidad no es el saber, sino el orar. Pero si vos orás y sabés mejor, pero si no sabés, orá. Entonces, Señor y Reina de todo, y digo Señora y Reina de todo. Pero sé que ella no considera eso, porque no está por encima ni del Padre ni del Hijo. No está como la mamá que tiene el hijo que habla con las estrellas y que esto, que lo conocí varias. Y cuando le preguntás al chico en un reportaje, le decís, bueno, decime qué es lo que, cómo captás estos seres, la madre que está al lado empieza a hablar ella, ¿viste? Y así ha pasado con más de un caso. E incluso hay un libro de un chico de acá que escribió un libro sobre esas cosas y el pibe después desaparece. Porque en realidad fue forzado, por más que haya sido un chico de esos llamados índigo, cristal o diamante. Entonces el aspecto mariano tiene una altísima profundidad. Y algo más todavía que todavía lo potencia. ¿Por qué digo que cuando planteamos la imagen del Jesús muerto y crucificado y todo eso, yo digo, ese Jesús vive? No digo que no haya muerto, pero ese Jesús vive. Ahora, ¿dónde hay una María que vos veas está muerta y resucitó? María fue elevada a los cielos a los 50 años. Fue elevada a los cielos a los 50 años. Poco tiempo después de la partida de Jesús, ella se queda hasta cerca de 2 años, acompañando a algunos de los apóstoles que, fortaleciéndolo, cada tanto lo iban a ver, y los apóstoles seguían predicando porque recibieron la iluminación. Al recibir la iluminación se te corren los velos. Cuando se te corren los velos empezás a entender. El problema hoy actual es que todavía no entendemos. En parte sabemos, en parte profetizamos. Entonces cuando María cumplió ese tiempo, se le anuncia que va a ser elevada a la nave del rey. Pero no solo se le anuncia a ella, se le anuncia a los discípulos de Jesús que estaban predicando en distintos lados. Y fueron transportados en carros de fuego al lugar donde María es elevada. Y luego fueron vueltos al lugar de donde habían partido, en naves. Y ahí María es elevada en triunfo. No es que murió y la elevaron muerta. María es elevada en triunfo. Incluso en uno de los libros estos que no son dados al común de la gente, plantean que uno de los apóstoles que llega tarde al momento de la ascensión, cuando María está siendo elevada, ella desprende el cinto y lo deja caer. Fíjate, está reflejado ese hecho como un hecho en el sentido que está diciendo, un hecho cósmico que está diciendo que María elevada viva a los cielos. Y otro detalle, en el libro de Revelaciones, dado en la isla de Patmos a uno de los apóstoles, el libro de Revelaciones, se indica que una mujer vestida de sol vendrá a combatir al dragón. La mujer vestida de sol es María, porque todas las apariciones marianas tuvieron efectos lumínicos anteriores, durante o posteriores, y se repitieron en el tiempo y en distintas partes. Y vino a combatir al dragón, porque el dragón simboliza la maldad donde está dentro nuestro y en nuestras acciones. La maldad está en nuestro corazón frío
y está en nuestra mente, que a veces actúa en consonancia con el corazón frío. Entonces, da la oración como fuente de la energía que puede ascendernos. ¿Cómo es esto? La oración, hay dos oraciones que no tienen, el mal no tiene potestad sobre esas dos oraciones. Dos. El resto de las oraciones puede tener potestad el mal. Una de esas oraciones es el rosario, porque está dado en la anunciación. Cuando nosotros decimos, Dios te salve María, es cuando el ángel viene y le dice, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Laura? ¿Bien? Bueno, Dios te salve María, le dijo. Si hubiera sido Laura, le hubiera dicho, Dios te salve Laura. El Señor es contigo, etcétera, etcétera, etcétera. Y después hay una otra parte que es para complementar, es mantra, que es la oración. Entonces, cuando vos orás el rosario de alguna manera dura 30 minutos, 35. El rosario que nosotros hacemos, que seguramente vos lo hemos escuchado en el campo, Charo y tantas otras, no es un rosario. No, el rosario debe ser pausado, sentido. Porque lo que hace el rosario es que en un instante vos entras a ese no tiempo. Y cuando entras en el no tiempo, ¿qué hay allá? Hay como una usina cargadora de energía. Entonces vos entras al no tiempo y esa usina hace... Y en 10 segundos te cargó de energía. Pero necesitas el tiempo para poder conectarte con esa energía. La otra oración que el mal no tiene potestad es la que enseña Jesús en el monte, del Sermón del Monte, donde él enseña a orar al Padre, porque vos fíjate, estaban todos allí, ¿no es cierto? Todos decían el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Bien. Aprovechá y decir, bueno, vamos a hacer la oración, yo soy el Hijo de Dios, todos oren por mí, acá estoy. No, es la oración que hace completa, es una oración hacia el Padre Celestial. Arranca diciendo Padre Nuestro. ¿Y por qué dice Padre Nuestro y no dice Padre Mío? Yo entonces hemos tenido diálogos con curas, sacerdotes, pastores, con todo. Y el Papa, actual Papa, tiene clave de la profecía, tomo 1 del plan cósmico, tomo 2 del plan cósmico, contacto y anatomía, no sé si algún otro, autografiado por mí. Cuando era el anuncio acá de la Ciudad de Buenos Aires, una señora Beatriz venía a las charlas y se llevaba los libros, hacía autografía y se los daba. Y clave de la profecía está en la biblioteca de la Secretaría del Vaticano, por lo menos estaba. La cosa es que cuando en ese momento tan extraordinario, esa energía que María irradia es una energía que nos puede llenar de pureza. Pero en el Padre Nuestro, cuando Jesús dice Padre Nuestro que está en los cielos, ¿por qué dice nuestros? ¿Por qué en algún momento dice que era necesario que Él parta, porque preparará un lugar para nosotros, pero que cuando regrese, ya no lo llamaremos Señor, sino hermano? Y Jesús dice quién es su Padre. ¿Están enterados ustedes? No, ¿no es cierto? Porque la iglesia, que debería ser judía o católica, que debería haber dado los conocimientos de la humanidad, porque la humanidad no esté todavía en la Inquisición, estos versículos los toma como... Cuando Él está siendo juzgado, que esto lo vamos a hablar en Pascua, cuando está siendo juzgado en el Sanedrín, y le dicen, después de varias cosas más, no solo esto, pero voy a este extracto, dinos quién es tu Padre. Y Él dice, mi Padre es aquel al cual vosotros amáis vuestro Dios. Claro, los judíos de ese tiempo lo que hacían, agarraban la vestidura, tiraban de la barba, ¿viste? ¿Y a quién los judíos llamaban su Dios? A Yahvé. ¿Quién es el creador de la raza adámica? Yahvé.
¿Quién es el padre de Jesús? Yahvé. ¿Y quién es Yahvé? Aquel que bajaba como el cordero con Abraham, humano, a imagen y semejanza. Despierten. Así es como la venida de María, este nacimiento de Jesús, nos plantea un hito, no solo en la historia, sino una perspectiva en el tiempo. Jesús vino a universalizar el plan divino. Si Jesús era reconocido, el plan iba a ser solo para ese pueblo al cual el pacto se había establecido. La jerarquía intergaláctica y espiritual no podía romper el pacto. El pacto lo debía romper el humano. ¿Y cómo rompe el pacto el humano? Cuando no lo reconocen y eligen a Barrabás y a él lo mandan a crucificar. Y desde que les eligió a Barrabás, no digan eligieron, elegimos a Barrabás, el mundo está en un estado de guerra y destrucción que perdura hasta el día de hoy y de sufrimiento. Porque por más bien que crean que estamos, el planeta Tierra está emitiendo un gemido de dolor. Porque hemos destruido la biosfera, hemos destruido la naturaleza, hemos extinguido especies y hemos oprimido y martirizado a nuestros semejantes en este mundo de acumulación. Entonces, mientras lo perfecto regresa, debemos no servir al César, sino dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y hoy en día, sepamos que esa energía de María sigue activa. Hay conversiones en masa, el poder de la oración cada vez es mayor, también la maldad aumentó. No es que un solo lado. Pero la humanidad está como llegando a un tiempo en donde la cifra de la depuración es lo suficientemente importante. No sé si la que se estimaba, pienso que sí, que es superior a la que se estimaba, porque en un momento Jesús se pregunta: ¿habrá alguien esperando al Hijo del Hombre cuando éste regrese? Entonces, claro, uno plantea, ay sí, yo espero que venga Jesucito, que venga y nos ayude. ¿Y quién lo está esperando que baje en una nave? Somos contados con las manos. Acá hay una. Allá hay otra. Porque cuando él plantea, habrá alguien esperando al Hijo del Hombre cuando éste regrese, vos estás esperando al Hijo del Hombre cuando regrese, y eso está referido a qué. Si en realidad ellos no iban a saber, diciendo: Pedro, en ti cimentaré mi iglesia, que cimentaban la iglesia en un hombre imperfecto, que lo iba a traicionar, que lo iba a negar, claro que lo sabía. Pero tenía que cimentarlo en lo que era la humanidad. ¿Entendés? Entonces lo cimentó en lo que pudo. Pero cuando habrá alguien esperando al Hijo del Hombre cuando éste regrese, está planteando los 144.000. Que esa era la cifra que ellos querían lograr. Sé que la cifra que querían lograr es superior en este sentido. Si se hubiera mantenido la cifra en base al movimiento vibratorio atómico por segundo del desvío del meteorito o del ALOM del 2012, si se hubiera mantenido ese estado vibratorio, el del 2012 estaba en cerca de los 90.000 ciclos, 80-90.000 ciclos. La cifra se duplica o triplica de 144.000. Entonces dieron estiramiento del tiempo, porque la cifra ahora son 120.000 ciclos o 130. ¿Entiendes? Y hay 144.000 y más también. Entonces, por ese lado se está cumpliendo lo previsto, pero también ¿por dónde? Por los graneros del Padre que serán llenados.
porque los graneros del Padre se llenaron de 600 millones a 900 millones, 600 millones en el desvío, 900 millones en el 2012 y ahora cerca de 1.200 millones ahora. 1.200 millones de humanos serán hoy, si fuera hoy. Si se estira más el tiempo van a ser más, pero va a aumentar más la vibración. Entonces se va a necesitar servidores con mayor luz. Entonces la contrapartida, que es esa energía negativa, esa energía del maligno, esa energía que activa el kundalini, que activa nada más que las energías tridimensionales, sensuales, del ego, de las vanidades, del orgullo, esas energías siguen activas. Entonces tratan de accionar sobre las personas que estaban cerca. A las que están lejos no le importa, seguir con tu vida loca. A los que están adentro muy firmes, tampoco se meten porque saben que no pueden. Pero ¿dónde están accionando sobre las que están en el límite? Cerca del círculo de luz de protección del Padre. ¿Cómo accionan? Generándole conflictos, generándole miedos, dudas, piedras, hacen que te pelees con tu pareja, con tu marido, con tu novio, con tu amante, con tu no sé qué, que te estafen, que pierdas un trabajo, que tengas tal o cual problema, tal o cual enfermedad. Pero ahí es donde el factor que puede crear el equilibrio en favor de la luz es como una balanza espiritual que está en nosotros. Nadie te lo puede dar, está en vos, en cada uno de nosotros, que está la fe y la fuerza de voluntad. Cuando vos accionás esas dos fuerzas, no hay obstáculo que pueda ponerse adelante tuyo que te pueda hacer caer. Tambalear te va a hacer tambalear, pero tu fuerza de voluntad y la fe va a hacer que puedas romper esa barrera y esa obstrucción y superarte. Por eso nos han dado la energía de la oración. El orar en conjunto, en común unión, genera más fuerza. Porque cuando vos estás en un conjunto que ora, hoy estás mal, porque te duele la muela, porque te juanete, porque tu hijo te vino con una nota terrible y repitió, porque tu marido te dijo que yo te voy a dejarte molestar con eso, porque no te queda en tu casa. Lo que sea, te vas mal, ¿viste? Te vas mal. Entonces el otro que llegó y está mejor, ora con... y vos enseguida te enganchás en esa energía en positivo. Es muy difícil que un grupo estén todos gimientes. Al contrario, el grupo de oración, ese efecto te va haciendo positivo y al que está más caídito por lo que sea, lo ayuda, siempre. Siempre es así. Por eso se dijo, donde haya dos o más en mi nombre. Te estás dando la pauta. Porque esa es la forma en que vos, esa energía, se acciona. Se acciona esa energía en este tipo de reuniones. Cuando rezás el rosario, vas a la iglesia en la cual sos judía, musulmán, adventista, mormón, testigo de la que sea, vos entras en oración, ahí no te importa el pastor que está contando con la computadora a ver cuánto ingresó hoy. Ese también fue juzgado. En las escrituras dice, Señor, yo no expulsé demonio en tu nombre, no curé enfermo en tu nombre, apartados de mí hacedores de maldad, porque proféticamente estaban previstos que iban a ocurrir. Pero ellos no miran esa individualidad, miran el corazón de las personas. Entonces eso es lo que te hace estar dentro del círculo de protección del Padre o no. La oración, la conversión y el ayuno que depura el físico. Porque el espíritu puede estar dispuesto, pero la carne es débil. Entonces te atraen por cosas mundanas, de todo tipo, pero la oración hace que todo eso de alguna manera quede de lado y te abre el camino hacia la luz, el amor y esa energía de Dios, que es el mayor de los alimentos que podemos pedir. Bueno, disculpen esta pequeña introducción para la conferencia de hoy. Bien. Vamos a hacer ahora una medida. Se llama 2 años seguidos que no puedo pasar los materiales que traje. No, nada. No iba a pasar nada.
se llevan esto. Como una gran tempestad que desde el infinito proviene, se acelera el final de los tiempos, dado que en gran parte de la humanidad en perversidad define su día. Vosotros, mis amados, los 144.000 de blanca vestidura, que fuisteis separados del vulgo, estáis siendo irradiados con energía especial llamada Caulumen, puesto que esta irradiación os mantendrá muy alerta, en discernimiento para el cumplimiento de las misiones que ya lleváis impresa en vuestra pineal. Amados míos, prestad atención a cada señal que en los cielos se os dará, reforzar vuestras vibraciones mediante ayuno y meditación. Es necesario para que os distingáis en el monitoreo que en las naves del reino estéis ubicados, resplandeciendo con la entrega de amor y fidelidad hacia mí, vuestro Creador, que de hecho sois a mi imagen y semejanza. Deseo que comprendáis cada mensaje transmitido con claridad y sencillez, a modo de que vuestra sabiduría aflore en los momentos precisos en vuestra evolución individual, y cumpláis con eficacia, para que en la gran evacuación aumentéis el redil de cuantos sean merecedores de ser salvos para mi gloria. Meditad sobre este magno mensaje transmitido a través de los 7 canales especiales distribuidos estratégicamente en todo vuestro planeta. Os doy la gran bendición, cubriéndoos con la sagrada luz del Espíritu de verdad. Salud. Amén. Shabbat.